Para la diócesis de Cádiz, el clero, el ayuntamiento y los habitantes del pueblo llamado vulgarmente Puerto Real, diócesis de Cádiz, agradecido a los insignes favores recibidos de María Santísima, eligieron por patrona en la forma de vida a la Inmaculada Virgen Madre de Dios con el título y advocación de Lourdes. Secundado su voto, el reverendísimo señor don José María Rancés y Villanueva, obispo de Cádiz, rogó con reverente súplica a nuestro Santísimo Señor el Papa Pío X que se dignara declarar a la Inmaculada Madre de Dios copatrona en unión con San Sebastián Mártir, patrón principal del pueblo de Puerto Real. En virtud, pues, de las facultades concedidas por el mismo Santísimo Señor nuestro, la consagrada Congregación de Ritos declaró y constituyó a la Inmaculada Virgen María patrona igualmente principal en unión con San Sebastián Mártir y fijó su festividad como patrona en el día 8 de diciembre, con todos los privilegios y honores que pertenecen a los patronos principales de los pueblos, no obstante, nada en contrario, dado en Roma a 9 de abril de 1913, firmado y signado Cardenal Martinelli. Buenas noches, bienvenidos a la madrugada. Así hemos querido empezar el programa de hoy, con ese decreto pontificio que proclamó en 1913 a la Virgen de Lourdes como patrona de Puerto Real, conjuntamente con San Sebastián. Esa era la manera en la que queríamos empezar el programa para dar la grandeza necesaria al día que hoy estamos viviendo, al 11 de febrero, fiesta local, fiesta de nuestra patrona, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy vamos a hablar de la Virgen de Lourdes, del sentido del patronazgo que ejerce sobre nuestra ciudad, sobre Puerto Real, y por supuesto para hablar de la Virgen de Lourdes, como no, hoy está conmigo mi compañero, amigo y nuestro catequista particular, Bernardo Domínguez. Bernardo, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Bernardo, lo primero, ¿qué significa para ti este 11 de febrero? Bueno, pues el 11 de febrero, más que el 11 como tal día, todo lo que significa, ¿no? Lo que conlleva el 11 de febrero. El 11 de febrero, para mí, son más de 30 años de vivencia, de anécdotas, de circunstancias y de vivencias que bueno, pues a través de la Virgen pues yo he sentido, ¿no? Y he tenido el placer de poder realizar. Para mí el 11 de febrero es, podríamos decir, como una tarea impuesta, ¿no? Una tarea, lo que se llama esa llamada, ¿no? Que todos recibimos, y era el modo de poder dar a conocer la figura de la Virgen María, la figura de Nuestra Señora, en sus dos dimensiones, ¿no? La de humana y la de divina, ¿no? Aunque no es divinidad la Virgen, porque no es Dios, pero sí tiene cierto aspecto de divinidad, ¿no? Entonces, para nosotros, para los puertorriqueños, pues es, digamos, el espejo donde debemos de mirarnos, ¿no? Es el ejemplo a imitar y es la devoción que todos participamos. Y yo he tenido la suerte o la dicha de poder ser partícipe de esta celebración, ¿no? de esta vivencia. Entonces, bueno, para mí ha sido un cúmulo de vivencias, no siempre con camino de rosas, ¿no? Que ha tenido sus dificultades también, pero siempre superable y superada por el amor y por la devoción que le tengo a la Virgen y por la ayuda que ella me presta, ¿no? Es un cúmulo de vivencias y de circunstancias que han hecho que yo pueda realizar esta labor de intentar, no sé si lo habré conseguido o no a lo largo de todo este tiempo, pero espero por lo menos haber contribuido a que el pueblo de Puerto Real y la persona que nos visita pues conozca un poco más
lo que es la vivencia y la experiencia de la Virgen de Lourdes ahí en su hornacina, en su gruta, ¿no? Esa es digamos, lo que significa para mí ese 11 de febrero. Es un cúmulo de trabajo que hoy culmina, ¿no? Como ha culminado en todo el 11 de febrero de todos estos años y que yo he estado trabajando por la asociación y por nuestra patrona. Y para ti, tú que me estás viendo, tú que nos estás escuchando en esta noche de 11 de febrero, ¿qué significa para ti este día de la patrona? ¿Qué significado tiene para ti la Virgen de Lourdes y su patronazgo sobre nuestra ciudad? Pues le hemos querido preguntar a dos personas importantes dentro de nuestra ciudad. Hemos querido preguntarle a nuestra alcaldesa, Elena Maya, qué significado tiene este 11 de febrero, y le hemos preguntado también al párroco de San Sebastián, presidente y director espiritual de la Asociación de Lourdes, de la agrupación de Lourdes, el padre José Carlos Mellado González, y esto es lo que nos han dicho. ¿Qué significa la Virgen de Lourdes para Puerto Real? ¿Y qué sentido tiene nuestra patrona para todos los puertorrialeños y puertorrialeñas? Pues partiendo desde el ayuntamiento, como administración pública, lo que podemos es poner a disposición de hermandades y cofradías aquello que esté en nuestra mano, y evidentemente la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes, es algo muy significativo. Sin lugar a duda, no solamente su talla, sino también la historia que tiene nuestro pueblo y sobre todo la huella que ha dejado en todos los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Real. Desde empresas que tienen su nombre, que podemos mencionar a muchas de ellas, o el colegio que desapareció hace poco, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, del que afortunadamente tuve la oportunidad de ser alumna, y bueno, y qué decimos de aquella gran cantidad de mujeres de Puerto Real que tienen el bello nombre de Lourdes. Por lo tanto, desde el ayuntamiento, como bien decía, lo que podemos hacer es poner a disposición de la hermandad aquello que esté en nuestras manos y colaborar en la medida de lo posible. Es cierto que desde las administraciones públicas es lo que se puede prestar, pero sí somos muy conscientes de lo que significa la Virgen de Lourdes para todos nosotros y nosotras, creyentes y no creyentes. El 11 de febrero es sin lugar a duda un día que todos recordamos como nuestro, como puertorrialeños, como el día de nuestra patrona. Por lo tanto, ese significado es una huella que se llevaron los que ya no nos acompañan y que perdurará en el tiempo sin lugar a dudas. Para nosotros es un día grande del calendario. Yo cuando he vivido en otros lugares, pues siempre se ha dicho aquello de esto es más grande que el Día del Señor o que el Día de la Virgen, ¿no? Que normalmente era el día de la festividad de la patrona y demás, ¿no? Para nosotros, para las personas de Puerto Real, es agradecer ese beneficio de la Virgen que nos ha protegido durante más de 100 años, y también mirar con esperanza al futuro, ¿no? En estos días hemos predicado acerca de que el cristiano tiene que mirar con esperanza el futuro, y por eso se encomienda a la Virgen también, ¿no? Igual que en las bodas de Caná, la Virgen estuvo pendiente, igual que en Lourdes, igual que en Fátima, ¿no? Eso de que la Virgen tiene esa mirada de madre y que a nosotros, pues en cierto modo, nos impulsa a mirar todo con esperanza, ¿no? No somos unos ilusos, no somos unos ingenuos, sino que la fe nos hace encarar las cosas de otra manera, ¿no? Por lo tanto, es una fiesta de tradición, porque es recordar lo bueno que ha hecho la figura de nuestra Madre, la Virgen de Lourdes, sobre la población de Puerto Real. Es una fiesta también de presente, porque tiene su impulso, aunque este año la estamos viviendo, pues la hemos vivido de esta manera, ¿no? Con el aforo, sin cantos en la misa, sin procesión, pero bueno, con el mismo cariño de siempre. Y también es una fiesta de futuro, ¿no? Porque para nosotros es no solamente un ícono religioso, ¿no? Sino que también para los puertorrileños, pues la fiesta de su patrona debe ser algo muy importante, ¿no? Que supera todos los ámbitos, ¿no? Yo pienso que muchas de las personas pues tendrán también en su corazón esa entrañable vivencia con sus abuelos y con sus padres del día del 11 de febrero, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela era costurera, y esto lo refiero yo mucho porque las costureras tenían la costumbre de utilizar a la hora de reproducir las cosas un patrón, ¿no? Un patrón, ella tenía unas piezas que eran como de papel, y ella reproducía en tela aquello que tenía ya marcado, ¿no? Bueno, pues nosotros, al tener de patrona a la Virgen, es como si nosotros quisiéramos reproducir también la figura de la Virgen, que tan importante es para los cristianos, ¿no?
La Virgen es la discípula perfecta del Señor, ¿no? Ella es la que nos llama a hacer lo que el Señor nos dice, ¿no? Para tener esa existencia también plena, ¿no? Que es la existencia que nosotros como cristianos creemos, ¿no? Decía San Alfonso María de Ligorio que el verdadero cristiano es aquel que sabe imitar las virtudes de la Virgen, ¿no? Por eso durante este triduo hemos estado también mirando esas virtudes que son virtudes muy numerosas, ¿no? Cualquier página del Evangelio que coja y cualquier virtud que se refleje, pues la Virgen la tiene en excelencia, ¿no? Y por lo tanto nosotros cuando hacemos actos de devoción a la Virgen, pues aparte de las flores y de las velas y de esas cosas tan bonitas que como muestra exterior hacemos, también lo que tenemos que hacer es ofrecerle a la Virgen ese buen comportamiento del cristiano, ¿no? Esa fe grande que tuvo en el Señor, esa esperanza grande para también ser capaces de dar una respuesta cristiana a todo lo que nos está viniendo, ¿no? Y sobre todo el ejercicio de la caridad, ¿no? Son momentos para demostrar, especialmente nosotros como cristianos y todas las personas de buena voluntad, que ante lo que se está viviendo, pues hacen falta manos generosas, corazones generosos, que estén, como hizo la Santísima Virgen, pendientes de las necesidades de los demás, ¿no? Para poderlas solventar, ¿no? Por eso la Virgen es la discípula perfecta, es nuestra madre y es el espejo donde nos queremos ver todos los cristianos, que queremos algún día ser como ella, claro, que tenemos toda la vida por delante, porque el listón está tan sumamente alto que costará la misma vida conseguirlo, ¿no? Yo siempre he dicho, y esto es fundamental y lo dice el Papa Francisco, que la iglesia es un lugar de pecadores, porque es un lugar donde estamos las personas que queremos ser buenos, pero que no lo terminamos de conseguir porque somos humanos y tenemos nuestras debilidades y nuestros tropiezos. Y dice el Papa Francisco, el lugar de pecadores sí, pero de corruptos no. Es decir, no podemos vivir en ese estado de pecado, sino en el querer superarnos a nosotros mismos con la ayuda de la gracia, pues para ser verdaderos imitadores del Señor y también sobre todo de la Virgen, ¿no? Hablar de la Virgen de Lourdes es hablar de los enfermos y de cómo se piden su protección. Bernardo, la Virgen de Lourdes siempre ha estado ligada a la vocación a los enfermos. De hecho, bueno, su origen allí en Lourdes, en la gruta en Francia, es frecuente durante todo el año ver a millones de enfermos que van a verla, que van a pedirle su gracia. No podemos hablar de la Virgen de Lourdes sin tener un recuerdo para los enfermos y más con la que está cayendo, o la que nos está cayendo este año con la maldita pandemia, ¿verdad? Efectivamente, sobre todo en este año, ¿no? La Virgen de Lourdes es la protectora, la abogada de los enfermos. Desde que quiso aparecerse en la gruta de Massaguille, en Francia, en la pequeña aldea de Lourdes, a esa joven pastorcita de los Pirineos franceses, ¿no? En el de Sugiru, y ella le pedía que rezara por los enfermos. Y de hecho, esa fuente milagrosa que surgió del suelo, ¿no? Cuando ella escarbó Bernardita en el fondo de la cueva aquella, de la gruta de Massaguille, y salió ese agua milagrosa, que desde entonces no ha dejado de brotar con la misma fuerza que salió al principio, pues ese agua y la fe que lleva ya a los enfermos, pues la hace que curen y sanen de su, o al menos se alivien de su dolencia, ¿no? Y para ello, precisamente, se constituye o se instituye el Día del Enfermo, que es precisamente la jornada que estamos celebrando en el día de hoy, ¿no? 11 de febrero. Esta festividad o esta institución fue realizada por el Papa San Juan Pablo II, creo que fue en el año 1992, cuando se instituye, y la instituye con una, y aquí en España la Conferencia Episcopal Española, pues la agranda o la abarca hasta la Pascua del Enfermo, que se celebra el sexto domingo de Pascua, ¿no? Entonces, en este varemos desde el 11 de febrero hasta el sexto domingo de Pascua, que en este año creo que es el 9 de mayo, cuando coincide, pues es lo que celebramos la campaña del enfermo. La campaña del enfermo, que para ello están las diferentes pastorales del enfermo y la pastoral sanitaria y las hospitalidades de Lourdes, que son las que realizan diferentes actividades, diferentes actos para los enfermos, para celebrar misas, celebrar algunas actividades encaminadas hacia ello, para culminar con las peregrinaciones hacia santuarios de Lourdes en Francia, que desde el año pasado y este año, por causa de la pandemia, pues no se han podido realizar, ¿no? Pero con todo y con eso se hace la peregrinación espiritual y podemos pedir a la Virgen que es para eso somos sus hijos, ¿no? Para pedir la curación de los enfermos, la erradicación de la pandemia y poder todos gozar de plena salud y de dar gracias a Dios por ello.
Pues si te parece, Bernardo, yo creo que es el momento ideal del programa para que hagamos precisamente eso, elevar una oración ante nuestra Madre y Patrona Santísima Virgen de Lourdes y le pidamos por todos los enfermos, que son muchos. Este año ha sido un año difícil y duro porque han sido millones de personas las que se han contagiado en todo el mundo. Y tantas cifras tan grandes nos deja la pandemia que parece que parece que se nos olvida que hay otro tipo de enfermos, otro tipo de enfermedades que también están haciendo estragos y enfermos que también lo están pasando mal y que no son solo de COVID. Así que por todos ellos, aquí va nuestra oración. Alégrate, María, la agraciada. El Señor se fijó en ti. Te tomó por esposa, fecundó tu vientre y te llenó de hijos. Santa María, Madre nuestra, signo divino de salvación, Inmaculada, desde tu gruta de Lourdes distribuye salud, curando cuerpos, sanando almas, alegrando vidas, dispensando gracia. Acoge nuestras súplicas, Señora. Óyenos, Madre. Salva nuestro mundo. Santifica la Iglesia. No nos olvida a nosotros, tus hijos. Amén. Bueno, pues esta oración que acaban ustedes de oír es una oración típica de Puerto Real y típica de los puertorrealeños y puertorrealeñas devotos y devotas de la Virgen de Lourdes. Y es una oración que además tiene una historia muy particular, ¿verdad, Bernardo? Es parte de la historia de la devoción a la Virgen de Lourdes en Puerto Real, es algo autóctono esta oración. Efectivamente, esta oración es propia, digamos, para nuestra patrona. Esta oración la compuso el padre Antonio Troya Magallanes, estando aquí, ya no estaba él de párroco en Puerto Real en el año 88, pero se le pidió que la hiciera para la conmemoración del 75 aniversario del patronazgo de la Virgen de Lourdes en Puerto Real. Una festividad que vamos a después, más adelante, a poder comentar. Entonces, esta oración pues se le pidió al padre Troya, que él había vivido aquí en Puerto Real durante 16 años, ejerciendo su ministerio como párroco, de que la pudiera componer para nuestra patrona, y él la compuso de esta manera, ¿no? Tan extraordinariamente expresada. Sí, y bueno, pues efectivamente, de esa efeméride del 75 aniversario, efectivamente tendremos la ocasión de hablar después con nuestro invitado, que ya les diremos quién es, pero antes queremos contarles alguna cosa más en referencia a este día, este 11 de febrero, porque habrán oído ustedes al principio, cuando hemos comenzado con el decreto pontificio, que habla de la festividad de la Virgen de Lourdes el 8 de diciembre. Y lo celebramos el día 11, la festividad, como fiesta local. Bernardo, hay un poco de confusión muchas veces con esto de las fechas, ¿no? O sea, el Día de la Virgen de Lourdes debería ser el Día de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, es el 11 de febrero. ¿Por qué? ¿Dónde está aquí? ¿Cómo podemos aclarar y contar exactamente a veces un poco lío de fechas con la Virgen de Lourdes? A ver, en el decreto pontificio que nos mandó el Papa San Pío X, la proclama, la dice como fiesta canónica de la asociación el día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es precisamente la Virgen cuando se presenta en Lourdes a Bernardita, ¿no? A Santa Bernadette Subirú, que la niña insistía en cuál era su nombre. Ella se presenta como la Inmaculada Concepción y se presenta así, digamos, como que fueron en el año 1858, 4 años más tarde de la proclamación del dogma de la Inmaculada, como una especie de confirmación por parte del cielo, ¿no? De que ese dogma que se había emitido 4 años antes, pues que era cierto, ¿no? Digamos, el cielo estaba conforme con ese dogma. Entonces, la Virgen toma el nombre de Lourdes de la ciudad donde se aparece, que es en la pequeña ciudad de Lourdes. Todo el mundo le decía, la Virgen que se apareció en Lourdes, la Virgen de Lourdes, la Virgen que estaba en Lourdes, la Virgen de Lourdes, cuando realmente es la Inmaculada Concepción. Entonces, su fiesta canónica, su fiesta patronal como fiesta canónica es el día 8 de diciembre.
Lo que ocurre es que el 11 de febrero celebramos la fiesta litúrgica de la Virgen de Lourdes. Y esto, pues, celebrar el día 11 de febrero como fiesta patronal y fiesta local en Puerto Real, pues eso fue motivado mucho más tarde y gracias también a la petición de la Junta, ya entonces existía la Junta de Caballeros de Lourdes en aquella fecha, y se le solicita al Ayuntamiento que lo proclamara de esta manera. El 11 de febrero, Bernardo, hace referencia a la primera aparición de la Virgen en Lourdes, porque hubo varias, ¿no? Efectivamente, la Virgen se aparece el primer día, el 11 de febrero, a Bernardé Subirú, en la gruta de Masabielle, en una gruta en las afueras de la ciudad de Lourdes. Y estuvo apareciéndose en ella se apareció durante 18 ocasiones, desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio del mismo año, de 1858. En ese periodo de tiempo tuvo la oportunidad de ver Bernardé a la Virgen en 18 ocasiones, ¿no? Y fue hasta la número 16 cuando la Virgen se identificó como la Inmaculada Concepción. Claro, cuando la niña le dice a los sacerdotes lo que le pedía la Virgen, que le hiciera, que construyera una capilla, que se fuera en procesión, y que los sacerdotes de la época pues les decían que, bueno, de quién era para pedir que hicieran una capilla y que financiara las obras y todas esas cosas, ¿no? Entonces la niña le insistía, que dicen los sacerdotes y el párroco que quién es y quién es, y le daba incluso un papel y una pluma para que lo escribiera, o sea, por escrito, ¿no? Y la Virgen siempre le decía que no tiene por qué ponerlo por escrito. Y entonces la 16ª aparición fue que fue el 25 de marzo de 1858, cuando le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y claro, la niña, cuando no sabía ni quién era ni por qué le decía eso, sino que le había dado un nombre. Entonces va y se lo dice a los sacerdotes, que me dice que es la Inmaculada Concepción. Y claro, los sacerdotes, bueno, pues sí sabían lo del decreto, lo del dogma de la Inmaculada. Y claro, cuando ven que una niña, unos 14 años que tenía, pero además era analfabeta, no sabía leer ni sabía escribir, solamente sabía rezar el rosario, que se lo había enseñado su nodriza, pues dice: aquí ya esto no es lo mismo, esta niña no es una visionaria, está diciendo algo que le ha venido revelado por la parte, de una manera sobrenatural, ¿no? Y entonces pues, empiezan a investigar y a consultar, y efectivamente decretan en 1863, creo que fue, cuando se decreta de que las apariciones de Lourdes pues, fueron ciertas, ¿no? Y que la niña lo que había visto era precisamente a la Madre de Dios, a la Inmaculada Concepción. Bueno, pues ahí es la explicación del 8 de diciembre y del 11 de febrero, que por otra parte siempre se han celebrado, ¿no? Por parte de la Asociación de Lourdes, hoy Agrupación de Lourdes, siempre se han celebrado estas dos festividades con actos, bueno, pues un poquito especiales y extraordinarios. Me estoy acordando, Bernardo, de los rosarios de antorcha que hacíamos con la Inmaculada, la fecha de la Inmaculada, y luego, por supuesto, el 11 de febrero con el patronaje. O sea que son dos fiestas que tienen su sentido, su significado, y que siempre hemos celebrado de manera especial, ¿verdad? Son tres, no dos, son tres, porque precisamente el 8 de diciembre y su víspera celebrábamos lo que es la Inmaculada Concepción con ese rosario de antorcha y la vigilia de la Inmaculada, que por desgracia pues, ha dejado de celebrar, y es una vigilia que casi siempre eran los grupos jóvenes de la localidad y los grupos jóvenes que existían en la asociación, pues los que lo organizaban, ¿no? Con ese rosario de antorcha de noche ya, ¿no? Hacia un lugar bien diferente de la parroquia para que pudiera tener se pudiera realizar ese rosario de antorcha, ¿no? Ese traslado. Y luego el 11 de febrero, precisamente celebramos la fiesta litúrgica con su título preparatorio, su función principal y la procesión de alabanza. Y también en mayo, como conmemoración de ese milagro que se realizó en la persona de Esperanza Gómez del Valle, que fue el 5 de mayo, y que la asociación a lo largo de la historia pues ha ido, unificándola con el Día de la Pascua del Enfermo. Entonces, si la Pascua del Enfermo se celebra el sexto domingo de Pascua, como es una fiesta, digamos, que varía, no es la misma fija en todos los años, pues para no tener que estar moviendo la celebración, la fijó últimamente en el tercer domingo de mayo. Entonces, son tres las celebraciones que tiene nuestra patrona en la localidad: 8 de diciembre, 11 de febrero y el tercer domingo de mayo, para celebrar las peregrinaciones
conmemoración de aquellas peregrinaciones anuales que llevamos un año sin poder celebrar. Se ha quedado cortado por culpa de esta pandemia que nos azota, ¿no? Fíjate lo importante y lo grave de lo que llevamos viviendo todo el año, porque las peregrinaciones realmente nunca se han interrumpido. Y hemos pasado a lo largo de la historia del siglo XX, pues una guerra civil, 2 guerras mundiales, y sin embargo siempre se han celebrado las peregrinaciones, y 2020, por culpa del coronavirus, es el único año que no ha habido peregrinación, y mucho me temo que este 2021 posiblemente tampoco haya, para que veamos la gravedad del asunto, que nunca se habían dejado de celebrar, Bernardo. Efectivamente, nunca se ha dejado de celebrar, ni incluso en tiempo de la Guerra Civil, porque el año 36 se celebró, la guerra vino después, pues en julio creo, y al año siguiente pues también, aunque estuvo la iglesia cerrada por la quema que se produjo en el interior, ¿no? Y la destrucción de las imágenes y la profanación del templo, pero hay fotos por ahí que en el archivo de la asociación existe, ¿no? Donde se ve el altar mayor con una bandera por detrás tapando lo que era la parte de atrás que estaba destruida, y la Virgen de Lourdes, nuestra peregrina, puesta en el altar mayor para celebrar la misa de la peregrinación. Y se ven que no hay bancos en el templo, sino que son sillas de las personas que iban al templo, que se llevaban su propia silla para poder estar sentados durante la celebración, ¿no? Entonces está toda la iglesia quemada, pero no dejó nunca de celebrarse las peregrinaciones. E incluso de asistir a las canteras, ¿no? Pasar allí el día para después tener la misa en la perioral, en la parroquia. Bernardo, otro asunto importante que hace referencia a este 11 de febrero es su condición de fiesta local. Puerto Real, la ciudad de Puerto Real, decidió que fuese el 11 de febrero día de fiesta, festivo local. Ya sabemos que los municipios pueden colocar 2 días de fiesta locales, municipales. En este caso, Puerto Real siempre ha elegido el lunes de feria, y el 11 de febrero desde hace mucho tiempo, ¿no, Bernardo? ¿Desde cuándo? Precisamente desde el año 1960. Esto fue, el año 1960 se cumplía el 50 aniversario de las peregrinaciones, ¿no? Puesto que la primera peregrinación se celebró al mes siguiente de la curación milagrosa de Esperanza Gómez del Valle, en el año 1911. Al mes siguiente, el mes de junio, pues se celebró la primera peregrinación, y desde entonces no dejó de celebrarse en ningún año, ¿no? Hasta el año pasado, el 2020. Entonces, en el año 1960 se cumplía el cincuentenario de las peregrinaciones. Y ese año, bueno, pues se celebraron una serie de actos bastante importantes y relevantes, puesto que se celebró la peregrinación por los pueblos de la bahía. Por eso la Virgen que sale en procesión tiene el sobrenombre de peregrina, porque fue la imagen de la Virgen de Lourdes, de nuestra patrona, la que peregrinó por los diferentes pueblos de la bahía gaditana durante 8 días. Entonces, ese mismo año, el ayuntamiento, bueno, pues, la Junta de Lourdes que existía, pues pidió al ayuntamiento que celebrara ese día como fiesta local. Y a partir de entonces fue en un acta municipal que se celebró, o sea, un pleno municipal que se celebró el día 27 de enero de 1960, donde se acuerda en sesión plenaria conmemorar y festejar el Día de la Patrona como el 11 de febrero, con solemne función religiosa y procesión con la imagen por las calles. Desde entonces, Puerto Real respeta y celebra cada año como fiesta local el día 11 de febrero, festividad litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Esto fue lo que se acordó en aquel pleno municipal a petición de la Junta de Caballeros de Lourdes que existía en la fecha, ¿no? Y a partir también de ese año, porque en los años anteriores, en el año 1958, como centenario de las apariciones de Lourdes allí en Lourdes, en Francia, la Asociación Esta de Caballeros de Lourdes organizó una peregrinación diocesana al santuario de Lourdes. Y cuando vieron allí cómo se confluían los enfermos, las personas paralíticas, los inválidos, y la devoción que allí existía y la fe con que iban a bañarse en las piscinas del agua milagrosa que surgió de la fuente que cargó Bernardé en el año 1858, pues
vienen aquí a Puerto Real y quieren, digamos, de alguna manera imitar o hacer lo que se hacía allí, ¿no? Entonces hacen confluir en Puerto Real pues, a enfermos de diferentes lugares, de Jerez, de San Fernando, del Puerto, los convocan. Entonces, como en la iglesia ya no había sitio suficiente, no había espacio para albergar a tantas personas, es cuando se celebran en la Plaza de Jesús. A partir del año 1960, en la década esa, hasta el año 72, 73, pues se estaba celebrando las peregrinaciones en la Plaza de Jesús, donde iba la Virgen en procesión. Hasta allí se celebraba la Eucaristía y el obispo diocesano, don Antonio Añoveros Ataún, que era el que estaba entonces como obispo de Cádiz y Ceuta, pues hacía la bendición de los enfermos, ¿no? Con el Santísimo Sacramento. Puesto en una custodia, pasaba delante de cada enfermo, estaban en sus camas expuestos en fila a lo largo de toda la Plaza de Jesús, pasaban por los camas y hacía la bendición de enfermos a cada uno de ellos. Esto, y como motivo de este año, del cincuentenario, pues el Ayuntamiento tuvo a bien de nombrar ya este día para los sucesivos como fiesta local en Puerto Real. Bueno, y esto que está contando Bernardo son solo pinceladas de la historia de la Virgen de Lourdes, que realmente es una devoción relativamente reciente, porque estamos hablando de que surge en Puerto Real a partir de 1910 con el milagro y 1913 que ya se convierte en patrona. O sea, realmente, en historiografía, 100 años tampoco es mucho tiempo, ¿no? O sea, es una devoción relativamente reciente al lado de otras devociones muy antiguas aquí en Puerto Real, como puede ser la Virgen del Carmen, por ejemplo, ¿no? O la Virgen de la Soledad. Entonces, como están viendo ustedes, Bernardo lo que va dando son solo pinceladas, pero que es indudable que la devoción a la Virgen de Lourdes y todo lo que ha rodeado en torno a ella ha sido fundamental en el siglo XX de Puerto Real, en la historia de la ciudad de Puerto Real. Y por eso la Virgen de Lourdes es patrona y por eso el 11 de febrero, desde hace ya 60 años, estamos viviéndolo y celebrándolo como fiesta local de Puerto Real. Bueno, hoy, 11 de febrero, no hemos podido ver a nuestra patrona por las procesionando, obviamente, por razones ya de todos sabidas, pero nosotros no nos vamos a quedar con las ganas de ver a nuestra patrona por las calles de nuestra ciudad. Así que vamos a meter el primer vídeo en el que queremos recordar a la Virgen de Lourdes en su paso y andando por las calles de Puerto Real. No pararse, siempre de frente. Siempre andando de frente. Más o menos paso, pero siempre de frente. Hay que enviar como mar aquí, ¿eh? Javi, a la derecha adelante, Javi.
Javi, bueno. Venga de frente. Atento aquí, vámonos, Gallardo. Un poquito, Pomare, tú ahí. Bueno, Pomare, venga de frente. Bueno, Bernardo, pues imágenes preciosas de nuestra patrona, como siempre, el 11 de febrero, la última procesión que vimos en Puerto Real antes de esta maldita pandemia y a lo mejor viendo cómo están las cosas, lo mismo es la próxima procesión que vamos a ver en Puerto Real, la de nuestra patrona, pero el 11 de febrero de 2022. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, queremos esta parte final del programa, queremos hacerla teniendo un ratito de charla con alguien que lleva muchos años ligado a la Asociación de Lourdes y que forma parte de la historia de la Asociación de Lourdes. Me refiero a José María Espinosa, que ya tenemos en contacto y en línea. José María, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, vosotros aquí estupendamente. Tú bien, ¿no? La familia bien. Todo bien hasta ahora. Bueno, hasta que siga así. Bien. Gracias. José María, lo primero que queremos preguntarte es, el 11 de febrero, el Día de la Patrona, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene para ti el Día de la Patrona? Bueno, tiene muchas connotaciones y todas ellas felices, claro, porque yo desde que llegué a Puerto Real en el año 61, ya he llovido, pues yo siempre estuve, digamos, fui muy afín de la parroquia y claro, como aquí en la parroquia se ha llevado siempre una línea muy fervorosa de la devoción a la Virgen, que para mí es la segunda devoción después del Santísimo, pues la Virgen de Lourdes para mí es mi segunda madre, vamos, diría yo. Es una fecha que me recuerda cosas maravillosas desde las peregrinaciones, aunque no correspondía con el día, pero las peregrinaciones que me impresionaron mucho en su momento, ¿verdad? Aquellas peregrinaciones de enfermos hacia nuestra prioral y hacia la Plaza de Jesús, y recuerdos imborrables de mi juventud, evidentemente. Y sobre todo, la Virgen me ha sido para mí también un afianzarme en la fe en Jesucristo, porque como dice la frase, a Cristo por María, pues María pues me ha llevado a mí a Cristo también, ¿no? José María, tú has dicho que llegaste a Puerto Real en el año 61. Evidentemente tú venías de tu pueblo natal, ¿no? De Naluz, que es tu pueblo,
Y allí, evidentemente, la advocación de Lourdes pues no está vigente como está aquí en Puerto Real. ¿Cómo te viene a ti la devoción y la vocación a la Virgen de Lourdes? ¿Cómo te llega cuando llegas aquí a Puerto Real y te encuentras con la patrona del pueblo, que no es la tuya, natal, digamos? ¿Cómo te llega a ti esa devoción a la Virgen de Lourdes? Pues en mi pueblo, la patrona de mi pueblo era la Virgen del Socorro, pero era titular de la parroquia y también es la titular del pueblo, la patrona del pueblo. Pero no se cultivó mucho hasta hace unos 35 o 40 años, no se frecuentó mucho o se estimuló mucho la devoción de la Virgen. Por lo tanto, cuando yo llegué a Puerto Real, llegué con una formación mariana, diríamos, mediana o un poquillo mediocre, ¿verdad? Pero, lógicamente, estando aquí, hay una persona que yo tengo que siempre recordar en mi vida religiosa, que es el padre Mateo, Salvador Mateo Núñez, y el padre Lucas. Y también recuerdo y tengo que recordar en este momento a mi amigo y compañero Salvador Tejonero, que fue el que también pues me inició en esta devoción por la Virgen de Lourdes, ya que me metió de lleno en su asociación y ya hice mis primeros pinitos en la parroquia con respecto a la Virgen de Lourdes. Y ese podemos decir, es el génesis de toda mi devoción posterior y encanto posterior también hacia la Virgen de Lourdes. José María, tú has dicho antes que, bueno, esa frase que todos conocemos, ¿no? De a Cristo por María. ¿Tú también crees que la Virgen María es el mejor espejo en el que mirarse para ser un buen cristiano? Obviamente. Y además por dos características de la Virgen, que fue una de ellas la fe y en otra la fidelidad al mensaje y al reto que le hizo Dios a ella. Evidentemente María es, para mí, por esos dos conceptos, es la mediadora, por supuesto, pero es mediadora con todas por antonomasia y con todas las de la ley, ¿verdad? Es la que nos lleva a Cristo, porque a través de María sentimos la obediencia hacia el Evangelio y también la fidelidad a Dios, nuestro Padre. José María, tú has dicho que la Virgen de Lourdes, bueno, pues fue la que te llevó, ¿no? a involucrarte tanto en la población y en la asociación, que llegaste a ser presidente de la Asociación de la Virgen de Lourdes en el año 77, de 1977 hasta 1982, ¿no? 5 años en lo que estuviste ejerciendo esta misión, ¿no? Como presidente de la asociación. Te coincidió en este tiempo con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, ¿no? Y tuviste que, digamos, de alguna forma llevar a efecto esa reforma que, bueno, en Puerto Real pues no se tenía como en ningún sitio hasta que no se empezó a fraguar definitivamente, ¿no? ¿Cómo se vivió este cambio, esta reforma litúrgica del Vaticano II dentro de la asociación y a nivel del pueblo de Puerto Real? ¿Cómo lo notaste tú? ¿Cómo viviste eso? Como todo cambio, además un cambio sustancial, porque no fue un cambio accidental, sino un cambio radical, diríamos, en la Iglesia, pues se vivió con mucho tipo de actitudes, ¿verdad?, dentro del pueblo cristiano de Puerto Real. En primer lugar, como pasa siempre porque el Vaticano fue una revolución, evidentemente. Entonces se vive con temor, ¿verdad? Con temor, pero después nuestros dirigentes religiosos, en este caso tengo que recordar a mi querido padre Troya, que fue el que estaba, digamos, a la sazón de párroco en nuestra prioral, pues supo, diríamos, con un buen talante y con un buen espíritu cristiano de obediencia a la Iglesia en todo momento, ser un catalizador de todo este cambio
que se produjo en nuestro pueblo. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil porque nos encontramos con algunas mentes, lógicamente entre la gente mayor. Yo entonces era mucho más jovencito que ahora. Y yo, pues, yo aquello lo tomé como un aire fresco, ¿verdad? Pero hubo gente que lo tomó como un temporal que venía a arrasarlo todo, que no fue así, evidentemente, puesto que supuso para la Iglesia un aire fresco que le venía muy bien. Y normalmente, pues, como toda revolución, partiendo además de la base de la Iglesia y de la cabeza de la Iglesia, pues tenía que ser, al fin y al cabo, una cosa fructífera, porque así lo quería también el que siempre está sobre la Iglesia, que es el Espíritu Santo. José María, Dime, Bernardo, ¿ibas a decir algo? No. José María, has nombrado a Salvador Tejonero, has nombrado a Antonio Troya, gente que, bueno, que son parte viva de la historia de la asociación. Y en cuanto a historia de la Asociación de Lourdes, también te cuadró en la asociación el 75 aniversario del patronazgo, ¿no? Si mal no recuerdo, ahora mismo no me va a ir la fecha, te cuadró esa efeméride. ¿Cómo se vivió aquello? Hombre, se vivió como con mucha ilusión, ¿verdad? Con mucha fe mariana y normalmente también la asociación necesitaba un impulso grande, porque nuestro pueblo es un poquito, yo lo quiero mucho, porque además yo he dicho ya nuestro pueblo porque yo lo considero ya mío, pero nuestro pueblo es un poquillo apático y difícil de llevar. Por lo tanto, necesitaba la asociación una inyección de vigor, y esa inyección de vigor llegó en el 75 aniversario de la Virgen, porque se hicieron algunas cosas, y mal no recuerdo, fue la imposición de la placa que hoy preside nuestra gruta de Lourdes, que con motivo del 75 aniversario de la asociación. Y me parece que fueron Bernardo y todos los, digamos, la gente que son amantes de la Virgen en primer lugar, pues fueron los que dinamizaron todo aquello e hicieron que esa efeméride fuera efectivamente una inyección de vigor para la asociación, de la que tanta falta le hacía tenerla, puesto que, como ya digo, nuestro pueblo precisamente no se distingue por un entusiasmo radical ni un entusiasmo ferviente hacia la Virgen ni hacia a su patrona. José María, precisamente en 1988 era cuando se cumplía el 75 aniversario del patronazgo, ¿no? Y entonces estaba de presidente de la asociación Antonio Pérez Agüera, que desde aquí pues, le mandamos un cariñoso saludo y un abrazo muy fuerte. En esa fecha, digamos, aunque la gente del pueblo conocía la historia, pero muchos de los jóvenes no la conocían. Entonces se editó este boletín, en el que aquí se me puso mejor, en el que tú fuiste parte y arte del mismo, porque creo que fuiste tú el que llevaste, aunque tú no eras, como digo, el presidente, pero sí llevaste todo el peso de poder buscar los colaboradores que trabajaron en el boletín, de buscar los sponsors para la publicación. ¿Cómo se vivió cómo recuerdas tú ese momento de la edición de este boletín, que además dice mucho de la historia de la Virgen de Lourdes de Puerto Real? Bueno, una vez más, a mí me ha servido también. Yo he nombrado solamente a lo mejor Salvador, el padre Mateo, como los iniciadores, ¿verdad?, de mi entusiasmo y devoción por la Virgen de Lourdes. Pero tengo que reconocer que al tener que comunicar a todos estos amigos, ¿verdad?, la colaboración de ese importante facsímil que salió con motivo del evento, pues yo me armé de todo el valor posible para que
aquello no fuera un desastre, o sea, la gente no se dejara llevar por la tibieza. Y entonces tuve la ocasión de rememorar en los encuentros que tuve con los distintos colaboradores, pues rememorar muchas de las escenas y las experiencias vividas como miembro de la Asociación de Lourdes en muchas facetas de mi vida. Bueno, ya digo que soy de la Asociación de Lourdes desde que prácticamente llegué a Puerto Real, y este contacto con los compañeros y esa experiencia lo que hicieron fue fortalecernos en la fe hacia la Virgen y en nuestro entusiasmo por llevarle la devoción a nuestro pueblo como un regalo, porque es un auténtico regalo el tener a María como patrona de nuestro pueblo. José María, la Virgen de Lourdes, la devoción y la vocación de Lourdes está muy ligada a los enfermos. No es imposible hablar de la Virgen de Lourdes sin hacer alguna referencia a su protección sobre los enfermos. Y fíjate, con la que nos está cayendo ahora, ¿no? Como para no encomendarnos a ella. A lo largo de la historia de la devoción a la Virgen de Lourdes ha habido muchos casos de gente que se ha encomendado, que se ha puesto en manos de la Virgen de Lourdes y que ha vivido experiencias como milagros y demás, ¿no? Y curaciones y demás. Yo no sé si tú, en el tiempo que llevas, en todos estos años ligado a la asociación y demás, si has vivido o has conocido o has sido testigo de algún tipo de estas experiencias. Pues desgraciadamente no. Yo no tengo constancia. Sin embargo, los testimonios que hay en el pueblo, de todos conocidos y que se han publicado en muchas versiones de distintos facsímiles, pues yo no tengo, digamos, constancia de ninguno ni lo he vivido en primera persona. Pero sí sé que la devoción de la Virgen está muy arraigada entre la población enferma, y de hecho digamos, el acontecimiento de llevar al hospital la imagen de la Virgen y realizar en ella o celebrar en ella, en el centro, la Eucaristía cuando nos fue posible hacerlo, pues aquello pues fue un espaldarazo para la población enferma de nuestro pueblo y también de toda la provincia. José María, al principio, antes incluso de formarse la Asociación de Caballeros de Lourdes, los primeros años, los años 20, los años 30, antes de la Guerra Civil, venían los enfermos, las peregrinaciones que se venían a Puerto Real y venían el día de la patrona, más que el día de 11 de febrero, venían en mayo, ¿no?, con motivo de la peregrinación, y vivían esa jornada aquí en Puerto Real. Luego el tiempo hizo que la posguerra también declinara un poquito el interés por las peregrinaciones y se forma la Asociación de Caballeros de Lourdes. Pero en esa fecha, en esa época después de la posguerra y de la transición del Vaticano II, la Virgen de Lourdes dejó de salir en procesión en febrero, salía en mayo con motivo de las peregrinaciones. ¿Cómo se vivía, aunque ya era fiesta local en Puerto Real el día 11 de febrero, cómo se vivía ese día de fiesta local de la patrona en Puerto Real en esa época de la posguerra, los años 60, los años 70? Bueno, a mí no me consta que yo siempre he conocido a la Virgen saliendo en dos momentos en el año, o en dos fechas. Siempre he conocido a la Virgen saliendo en febrero y saliendo en la peregrinación, que no era una salida, bueno, era una salida procesional, pero que tenía como objetivo llegar hasta la Plaza de Jesús, y allí en presencia de nuestro obispo y también de mucha parte del clero diocesano, pues se hacía la bendición de los enfermos con el Santísimo Sacramento. Pero por eso te digo que yo en realidad no recuerdo exactamente ningún 11 de febrero que no saliera la Virgen. No lo recuerdo yo. A lo mejor coincide con lo que tú me estás diciendo, que históricamente la Virgen solamente tenía una salida, que era la de mayo. Sin embargo, yo recuerdo siempre a la Virgen en la calle el 11 de febrero. El 11 de febrero,
El 11 de febrero, José María salía por la mañana, efectivamente, pero en Rosario de la Aurora, por la mañana. En procesión como tal, solo salía en mayo. Y eso que tú recuerdas de la Plaza de Jesús, evidentemente, eso fue a partir de los años 60 y salía en mayo precisamente, que venían los enfermos de diferentes lugares de la provincia de Cádiz, incluso de otras poblaciones más alejadas, ¿no? Venían en autobuses, venían en tren, venían en barco, y eso fue en mayo. En febrero dejó de salir y empezó a salir de nuevo a la vez de los años 90. Tuvo un tiempo que no salía, no sé si era por motivo del tiempo, que llovía, un tiempo de invierno, un tiempo lluvioso, y a lo mejor por este motivo pues no se solía organizar la procesión. Pero yo lo que me refería era al día de festivo, cómo se vivía, si la gente del pueblo acudía a los cultos internos que se organizaban, a la función principal, al tiro preparatorio, cómo se vivían esa... Sí. Eso siempre, eso sí lo recuerdo yo, los triduos, normalmente se le hacía el triduo a la Virgen en febrero, los triduos sí eran masivos, de mucha gente acudiendo a la Virgen y por supuesto a la función principal. Ahora, sinceramente no recuerdo ningún 11 de febrero que la Virgen no saliera. Ahora tú me estás refrescando la memoria, pero probablemente sería así. Probablemente sería así. Sin embargo, yo no tengo en mi memoria... Ahora, en los cultos internos, evidentemente, tenían una masiva participación popular. Una masiva participación popular. Y normalmente también nuestro obispo, el de turno, siempre venía el Día de la Virgen a la función principal. Eso sí. Y la participación del clero, ¿verdad? Local e incluso diocesano, venía de sacerdotes que fueron párrocos en su momento de la prioral de San Sebastián, pues venían a, digamos, a participar en este evento gozoso del Día de la Virgen de Lourdes. José María, recuperando el tema de lo que es la participación de la gente, estabas diciendo que los cultos se vivían, ¿no?, de manera intensa, de manera masiva. Bueno, estamos aquí presentes 3 personas que hemos sido presidentes de la Asociación de Lourdes en 3 momentos distintos de su historia. Y los 3, y todos hemos vivido, bueno, los altibajos que ha tenido la Asociación de Lourdes, que bueno, ahora la verdad está en uno de esos momentos bajos de lo que luego hablaremos. Pero en cuanto a lo que es la devoción a la gente, yo siempre he dicho y siempre he defendido que realmente en Puerto Real existe mucho amor y mucha devoción a la Virgen de Lourdes. Y algunas veces lo he hablado con Bernardo, porque parece que la gente tiene una manera muy peculiar de vivir su devoción a la Virgen de Lourdes, que es como algo como muy privado, como muy de casas para adentro. Porque realmente cuando tú hablas con alguien sobre la Virgen de Lourdes, sobre la patrona, a poco que rasques un poquito ahí en su devoción y en su fe, le sale el cariño y le sale ese respeto y esa devoción a la Virgen de Lourdes. Pero no lo manifestamos, no salimos a la calle y no sale la gente a la calle de una manera fervorosa. No sé, ¿tú crees que esto es... ¿Compartes esta visión conmigo? ¿Por qué? Y la pregunta la extiendo también a Bernardo. Lo podemos hablar entre los 3. ¿Por qué tenemos esta manera de vivirlo? ¿Por qué puede ser? Eso forma parte, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, Abollado. Y además incluso he citado antes una de las características de nuestro pueblo. Yo he dicho que hay una cierta apatía y es muy difícil llegar a nuestro pueblo, es decir, a la gente de nuestro pueblo en todas las facetas. Eso está en el ADN de nuestro pueblo. Y yo ya me considero también dentro de ese ADN, porque ya digo que me considero, aunque soy benalupense, pero me considero ya del ADN puertorrealeño hasta los huesos. Estoy plenamente de acuerdo. Hay que encomendarse también a la providencia, encomendarse a Dios, porque la fe no es una cosa que no se puede ni se debe imponer, sino que es la obra de Dios en el hombre, ¿verdad? Nosotros podemos estimular, podemos
motivar, podemos instruir los que puedan, claro, y nosotros es lo único que podemos hacer. Ahora hay que dejarlo todo también en manos de la providencia. No, digamos, no cruzarnos de brazos y tomarlo como una situación, digamos, no transformable, sino todo lo contrario. Tenemos que luchar y, digamos, laborar para que la devoción a la Virgen, en primer lugar, no se va a perder, porque eso no se puede perder nunca de aquí, de nuestro pueblo, pero sí estimularla y motivarla y, digamos, ponerla al día en el talante de nuestro pueblo, y sobre todo hacer una labor de ejemplaridad, porque la ejemplaridad es muy importante también para los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen el futuro, evidentemente. Y entonces creo que habría que vigorizar la rama juvenil dentro de nuestra asociación y, por ende, en nuestro pueblo. Es cierto lo que tú dices, Abollado, de que efectivamente la devoción a la Virgen de Lourdes de una manera muy particular entre los puertorriqueños, ¿no? Y yo recuerdo que desde esto pasa pues casi desde el principio, ¿no? Porque si leemos, si releemos el libro que publicara el padre José Gámez Coto, el libro Florente de la Peña, donde él narraba los comienzos de la erección de la gruta y el milagro ocurrido en Puerto Real, en la persona de Esperanza Gómez del Valle, ¿no? Que fue curada súbitamente de su parálisis por la gracia de Dios, ¿no? Y a través de la intercesión de la Virgen de Lourdes, pues aunque la gente que vinieron de otros lugares, de otros pueblos, venían en plan masivo a ver a la Virgen pequeñita, a la Virgen chiquita, como le decían, ¿no? A la Virgen blanca y a la joven curada, las personas de Puerto Real que iban a la iglesia a dar gracias a Dios, pero lo hacían, y a dar gracias a la Virgen, pero lo hacían de manera casi oculta, ¿no? Iban por las noches, porque la iglesia estuvo abierta durante día y noche para que le venían muchos peregrinos a rezar a la Virgen, y los puertorriqueños pues iban casi de noche o a horas intempestivas, horas que no lo veía nadie, porque su devoción y su fervor que creció en ese momento, pues lo tenían muy adentro, muy particular, no querían expresarlo muy públicamente. Entonces, esto pues casi ha llegado a nuestros días. La gente van a la gruta, reza, hace su ofrecimiento, ponen flores, encienden su velita de ofrenda y tienen una devoción, perdón, muy particular, muy interior, ¿no? Muy interiorizada. No son quizás capaces de manifestarla, aunque cuando la asociación, yo lo digo por la experiencia propia en el tiempo que estuve al frente de la misma, se necesitaba del pueblo para cualquier acontecimiento que me hiciera falta o cualquier ayuda, pues el pueblo se volcaba, ¿no? Se volcaba sin ningún tipo de reparo. Pero eso lo hacía de manera sin que se viera la mano izquierda que no sepa lo que hace la derecha, ¿no? De esa manera, bueno, es que es como el pueblo de Puerto Real manifiesta su devoción a la patrona. Bueno, pues vamos a ir terminando, José María, pero yo quiero que terminemos de una manera como muy positiva, ¿no? Porque es verdad que esto de que no haya... O sea, a ver si me explico. Muchas veces pensamos que lo auténtico y lo verdad está ligado a lo masificado. O sea, si hay 2 millones de personas en la calle, pues entonces eso que se está haciendo y celebrando es verdad, es auténtico y no tiene por qué ser así. O sea, que la devoción y el amor y el cariño a la Virgen de Lourdes no va a dejar de ser más auténtico porque en un momento determinado haya más o menos gente expresándolo en un lugar público. No sé si me estoy explicando bien. De todos modos, ya digo que yo, por ejemplo, con la experiencia mía y el tiempo que yo estuve de presidente, y bueno, Carlos estaba conmigo y María también, os acordaréis, yo recuerdo y lo cuento muchas veces,
Recuerdo la peregrinación que hicimos antes de que las obras del soterramiento, que creo que, si no me falla la memoria, era 2008. En mayo de 2008, yo recuerdo que contamos más de 500 personas en el Rosario de la Aurora, que claro, en Puerto Real, convocar a más de 500 personas un domingo a las 8 de la mañana para rezar el Rosario, desde la parroquia hasta las canteras, eso no lo hace nadie. O sea, convocar a más de 500 puertorriqueños a un domingo a las 8 de la mañana, eso yo nada más que he visto que lo hace la Virgen de Lourdes. Entonces, quizás muchas veces caemos en el pesimismo cuando vemos, porque hablo con mucha gente, sobre todo mucha gente del mundo cofrade, que rápidamente pues empiezan como a lamentarse, ¿no? Sobre a lo mejor el estado de la asociación o los actos que se hagan y tal, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el momento en el que se rasca un poquito, yo creo que la devoción y el amor y el cariño a la Virgen de Lourdes sale. Lo único que pasa es que, bueno, que muchas veces los avatares de la vida pues, nos va llevando ciertos altibajos. Entonces, tenemos que terminar de una manera muy positiva. José María, yo quiero que terminemos el programa y que terminemos este ratito de charla con ese mensaje positivo de cómo hay que vivir esta devoción de la Virgen de Lourdes, o animar a la gente a que salga un poco más, a que exprese más públicamente su devoción y su cariño, a que arrimemos el hombro todos la asociación y que rememos todos juntos para, bueno, pues para darle un poco más de grandeza a todo lo que rodea a la Virgen de Lourdes. José María, un mensaje. Pues nada, yo sigo pensando que la fe es una obra de Dios, ¿eh? Y como ya he dicho antes, nosotros podemos darnos todos los palos que queramos en la cabeza, pero todo depende de Él, ¿eh? Todo depende de Él con mayúsculas. Y por supuesto de la Virgen también, claro, ¿eh? Pero de todas maneras me sigo pensando que los pequeños detalles, como tú has dicho muy bien, los pequeños detalles son porque muchas veces la cantidad no va en consonancia con la calidad, ¿eh? Sino todo lo contrario. Entonces los pequeños detalles son los que pueden hacer que nuestra devoción a la Virgen sea una cosa viva y sea una cosa en progresión. Por lo tanto, yo animaría a que se sigan con los pequeños detalles. Y con los que somos marianos y somos lourdistas, pues tengamos una vida en acorde con nuestra fe, y nuestro ejemplo sea muy, muy, muy estimulante para otras generaciones que vienen, ¿eh? Otras generaciones y que son el futuro. Por lo tanto, también felicitar a nuestro párroco José Carlos, porque está haciendo una labor un poco callada con la juventud y quiere incorporar gente joven a la asociación. Eso es muy importante. Y también el detalle ese detalle pequeño, es un pequeño detalle, de todos los sábados al final de la Eucaristía, que sirve para el domingo, cantarle a la Virgen ese himno tan precioso que a mí todavía me pone los pelos de punta, ¿verdad? El Ave de Lourdes, pues ese detalle que no se pierda, que se quede ahí, ¿eh? Que se quede ahí, nada más. Sobre todo, insisto en el testimonio nuestro, en el testimonio de vida de los asociados, ¿eh? Pues, Bernardo, no sé si quieres decir algo más, José María, y lo despedimos. Bueno, yo, abundando un poquito en lo que ha dicho José María también, ¿no? Yo diría que, aunque la historia de la Virgen de Lourdes en Puerto Real, como se ha dicho, ¿no? Pues es relativamente reciente en el tiempo, ¿no? Por relación a la antigüedad del pueblo, y que la tenemos, las personas que ya somos mayores, bueno, pues la tenemos fresca, ¿no? En nuestra memoria, pero quizás no hemos sido capaces, a lo mejor, de poderlo transmitir a los más jóvenes, ¿no? Como dice José María. Entonces, aparte de que sea dentro de la propia familia donde se dé a conocer todos los bienes, todos los beneficios que el pueblo ha recibido con la intercesión de la Virgen, ¿no? Pues que también las personas que en los diferentes momentos, en los diferentes tiempos
hemos estado y estarán al frente de la asociación, ¿no? De la agrupación parroquial, como se llama ahora, pues que sepan transmitir a la juventud y a las generaciones más jóvenes esta devoción y este cariño por la patrona, ¿no? Que sepan transmitirle cuál ha sido el fundamento, la persona de la Virgen, qué es lo que, en qué ha transmitido al pueblo y en qué lo ha beneficiado. No solamente lo tenemos que darnos en ese milagro del año 1911, sino que tenemos que abundar y ver cómo cada día la Virgen de Lourdes, nuestra patrona, pues protege y ayuda y bendice a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes y a todas las personas. Bueno, pues José María, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros y haber tenido este ratito de charla. Dime. Abollado, que me gustaría terminar con... Es que en su momento no se dijo y no se ha dicho, pero me gustaría terminar con un hecho también que va en favor de nuestro pueblo con relación a la devoción de la Virgen. Cuando se suscitó alguna que otra vez, o se ha suscitado, me parece que ha sido una vez, lo de cambiar el Día de la Virgen por otra fecha para el calendario anual de las fiestas del pueblo, la respuesta del pueblo fue definitiva porque la autoridad local pidió el consenso del pueblo y tuvo como respuesta valga la redundancia, una respuesta masiva en favor de que permaneciera el Día de la Virgen de Lourdes. Eso dice mucho de nuestro pueblo y de la devoción de nuestra gente por nuestra Virgen. Nada más. Correcto, gracias. Correcto, pues es verdad. Con ese detalle nos quedamos, José María, y muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros y haber tenido este ratito de charla. Ha sido un placer. Un placer, de verdad. Contad conmigo para lo que queráis. Pues muchísimas gracias y un beso fuerte a Rosy, que ha estado ahí haciéndonos de técnico para ayudarnos en la conexión. ¿Vale? Rosy es más hábil que yo en todos los sentidos, ¿sabes? Así que nada. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo fuerte para José María. Y nosotros, como ya hemos dicho, hoy no ha habido procesión de la Virgen de Lourdes, pero hoy nosotros vamos a ver a la Virgen de Lourdes por las calles de Puerto Real. Y esta es la segunda imagen, el segundo vídeo que queremos ver de la Virgen de nuestra patrona pasando por nuestras calles.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy era un programa, bueno, quizá en cuanto a formato se refiere, no era exactamente el programa que queríamos ofrecerles un día como hoy, porque las circunstancias mandan otra cosa, pero era un programa que hemos querido hacer con todo el cariño del mundo, teniendo como principal protagonista a la Virgen de Lourdes, porque seguro que tú que me estás escuchando y los que estamos haciendo el programa, pues le debemos mucho. Y por eso se merecía que hoy, 11 de febrero, aunque no haya habido, por ejemplo, procesiones y otros actos, que tuviéramos que la madrugada se volcara y dedicara su espacio a hablar de la Virgen de Lourdes. Han sido algunos problemillas técnicos también los que hemos tenido que sufrir a lo largo del programa, pero sepan ustedes que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y con todo el amor que seguramente los que nos conocen saben que le tenemos a la Virgen de Lourdes. Bernardo, muchas gracias por acompañarme hoy y bueno, y espero que el programa también haya servido para refrescar, te iba a decir para refrescar la memoria en cuanto a datos, pero más bien refrescarnos también a nosotros el corazón, el espíritu, acordándonos de las vivencias que también hemos tenido a lo largo de tantos años, ¿no? en la asociación. Pues nada, para mí ha sido un placer y además, tú sabes, siempre el hablar de la Virgen de Lourdes, sobre todo la Virgen y especialmente de la Virgen de Lourdes, pues para mí es, digamos, es una forma de poder expresar mi sentimiento y mi vivencia, ¿no? Y bueno, pues yo siempre estaré encantado de poder hablar de nuestra patrona y de la Virgen de Lourdes. Bueno, pues muchas gracias, Bernardo. Nos seguimos viendo en próximos programas. Seguimos trabajando con el Vademecum porque además el próximo miércoles 17 de febrero es miércoles de ceniza y comienza la cuaresma. Así que el próximo programa que tengamos, jueves 18, el próximo jueves ya estamos metidos en cuaresma. Ya será nuestro primer programa de cuaresma y tendremos muchas cosas que contarles, seguro, en las próximas semanas, sobre todo cómo vivir y cómo sentir estas semanas, este periodo litúrgico tan importante para nosotros, para todos los cofrades, en estas circunstancias en las que nos vemos obligados a hacerlo. Ya sabes que puedes ver este programa y todos los demás en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de 60TV, así como en su página web y sus perfiles de Instagram, Twitter y Facebook. Y sin más, me despido. Nos vemos el próximo jueves. Ya sé que lo estamos terminando, pero se lo voy a decir. Feliz día de nuestra patrona, feliz 11 de febrero, por lo que queda, que ya es poquito. Hasta la semana que viene.